Bueno, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a nuestra última actividad de la Secretaría de Cultura, de Analistas en Formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Nuestro equipo está formado por Anastasia Beunza, Cris Coronel, Karin Friedman, Verónica Vincini y quien les habla, Malena Yang. Estamos muy contentas por todo el trayecto de este año de trabajo estimulante y enriquecedor para nosotras y esperamos que también lo haya sido para ustedes. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en las actividades, a todo el equipo del claustro y a la generosidad de todos nuestros invitados. Esta actividad la va a coordinar Anastasia, así que Anastasia te doy la palabra, empezás vos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por estar acá. Llegamos a la última actividad del año y con un invitado que no necesita presentación porque todos lo conocen y a quien agradecemos muchísimo por su generosidad, por estar acá. Es el doctor Héctor Cotros, analista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y nos va a hablar sobre el malestar. La modalidad va a ser la que hacemos siempre, es decir, va a ser como siempre, va a hablar Héctor, después va a haber un espacio para el intercambio donde van a poder preguntar y participar, y pueden hacerlo levantando la manito del Zoom, o a través del chat, o desmuteándose y pidiendo la palabra. Ahora sí, entonces escuchamos a Héctor. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias y a todos los asistentes. Es un gusto para mí, les decía hace un rato, estar aquí presente con ustedes, y más con un tema tan desafiante y tan interesante como es el malestar en la cultura hoy. Si me permite, Anastasia, yo agregaría a la forma de desenvolvimiento de la reunión una nueva premisa, ¿no? Que es que si alguien quiere interrumpir, hacer una pregunta, un comentario, etcétera, mientras estoy hablando, no hay ningún inconveniente que lo haga, sino solamente que espere al final. Bueno, comencemos. El tema es malestar en la cultura hoy. Yo pensé cuando vi el título que había dos incitaciones posibles en el título. Por lo menos fueron las dos que se me ocurrieron a mí. Una es el malestar en la cultura intrateoría. Es decir, se ha acumulado a lo largo de muchos años del trabajo de muchísimos psicoanalistas una profundización en el estudio de la obra de Freud de tal manera que son factibles, son posibles ahora establecer nuevas conexiones, nuevas relaciones, hasta ese momento inéditas, dentro de la obra de Freud. Esta es, por lo tanto, una primera posibilidad de la lectura. El malestar en la cultura es cómo podemos leer el texto intrateóricamente. La segunda posibilidad de lectura, por supuesto, totalmente relacionada con la anterior, esta división es un tanto artificial, es con las herramientas teóricas freudianas, cómo podemos leer lo que está sucediendo hoy en la cultura y, por supuesto, la incidencia que tienen esas transformaciones en la cultura en la producción de subjetividad. Porque no tenemos que olvidarnos que cada cultura produce un tipo antropológico que le es funcional. No es lo mismo un sujeto renacentista o alguien babilonio que un hombre actual. Son tipos antropológicos completamente distintos, en tanto son formados por la cultura. Y son formados por culturas distintas. Hay un famoso párrafo de Freud, que siempre se cita, que es la primera frase de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en la cual Freud sostiene que toda psicología individual es social.
Esto correspondía a la entraña del pensamiento freudiano, porque después de todo, cuando él inventa el mito de tótem y tabú para dar cuenta de la cultura, del origen de la cultura, inicialmente fue un hecho social que después se internaliza. Por lo tanto, si toda psicología social, toda psicología individual es también social, esta que plantea Freud es un isomorfismo entre el sujeto y la cultura. Es decir, así como podemos interpretar el sujeto utilizando las categorías culturales en la obra de Freud, después profundizamos un poco en esto, del mismo modo podemos leer los escritos sociales de Freud como escritos clínicos o metapsicológicos, debido a este isomorfismo entre el individuo y la cultura. Para Freud la cultura puede ser interpretada como un individuo neurótico, y en la medida en que toda psicología individual es social, que todo sujeto es una fabricación cultural en gran medida, en esa medida, de la misma manera podemos utilizar los criterios que Freud emplea en sus escritos sociales, entendiéndolos como escritos metapsicológicos y clínicos para entender al sujeto. Es un tránsito de ida y vuelta entre el individuo y la cultura, porque, reitero, subrayo este concepto, para Freud hay un isomorfismo entre el sujeto y la cultura. El malestar en la cultura fue, por así decirlo, un texto largamente esperado de Freud. Recuerden la frase que Freud escribe al final del estudio sobre la histeria, cuando dice que al infortunio común se le agrega la miseria neurótica. Después se describe todo un arco, llegamos a 1930, y ahí nos enteramos que el infortunio común es la miseria neurótica. ¿Por qué? Freud antes discriminaba infortunio común y miseria neurótica, como algo sobreagregado al infortunio común, sin haberlo definido a qué se trataba el infortunio común. Después, 35 años después, va a decir que el infortunio común es la miseria neurótica en última instancia. ¿Por qué? Porque todo sujeto que se culturaliza, y si no se culturaliza no es humano, porque el hombre no tiene especie, justamente porque no tiene especie tiene cultura. Entonces todo sujeto que se culturaliza, necesariamente por culturalizarse tiene un destino neurótico. Hablábamos recién de que cada cultura fabrica una suerte de tipo antropológico, que le tiene que ser funcional, decíamos. Es decir, que cada época está caracterizada por un tipo particular de psicopatología, o si ustedes quieren, un tipo particular de subjetividad, de modo de ser. Este tipo particular de subjetividad, este tipo particular de modo de ser, necesariamente es sintomático para el Freud de malestar en la cultura. ¿Por qué? Recuerden ustedes cuál es el argumento nodular de este gran texto. El argumento central es que toda cultura, para subsistir, obligatoriamente necesita la inhibición o la canalización de los impulsos. Los impulsos sexuales, parte son reprimidos, parte se tolera la satisfacción directa y parte son sublimados. En cuanto al impulso agresivo, pulsión de muerte, parte de ellos acompañan la manifestación directa de la sexualidad, también la manifestación sublimada de la sexualidad, pero otra porción de la pulsión de muerte, que no puede ser manejada
en la aleación con Eros, ya sea en la satisfacción directa o bien en la sublimación, parte de esa pulsión de muerte es vuelta contra el mismo sujeto, pasando a alimentar el superyo. Ese es el control que se hace de la pulsión agresiva en la cultura. Para vivir en la cultura es necesario controlar los impulsos, particularmente el más deleterio, el más corrosivo de todos, que pasa a ser la pulsión agresiva. Y la forma de controlarla es, primero, en las aleaciones con la pulsión de vida, pero otra porción de la pulsión de muerte, que no alcanza a ser atada a la pulsión de vida, otra porción de la pulsión de muerte se controla volviéndola contra el propio sujeto vía superyo. Con ello, en esta reflexividad, en esta vuelta hacia sí mismo de la pulsión de muerte, se aumenta el sadismo del superyo, porque el superyo pasa a estar alimentado por esta emoción agresiva. Como consecuencia del incremento del sadismo del superyo, aumenta el sometimiento del yo. Para Freud, el sadismo del superyo lleva al masoquismo del yo, que le está sometido. El yo, obediente a su amo, devenido más sádico como consecuencia de esta vuelta contra sí mismo de la pulsión agresiva, el yo sometido a este amo sádico hace lo que el amo sádico le solicita. Reprime las mociones pulsionales del ello. Esta represión va a generar una vuelta de lo reprimido y la formación de síntomas, es decir, neurosis. Entonces, la cultura, que para existir necesita el control pulsional, y sobre todo de la pulsión de muerte, al decidir que este control se va a realizar vía superyo, necesariamente, al constituir de esta manera un superyo sádico, es neurotogénica. El superyo sádico va a exigir más represión, más inhibición, y esto a vuelta de lo reprimido y formación de síntomas. Es decir, que estar en la cultura, cuanto menos es ser neurótico. El infortunio común es la neurosis, no es la miseria neurótica sobreañadida, es la neurosis. Por supuesto, en este padecer psíquico va a haber un espectro, una gama que va a ir desde la forma más benigna, habría que ver qué quiere decir la forma más benigna, hasta las manifestaciones más destructivas. Pero estar en la cultura es neurotizarse. La cultura es una fábrica de infortunio común, igual en 1930 a neurosis. Cuando hablamos de los escritos sociales de Freud, esos escritos que decíamos que pueden ser leídos como escritos clínicos y metapsicológicos, así como la cultura, reitero, tolera ser analizado en términos de un sujeto, puede ser analizado como un individuo neurótico. Cuando hablamos, decía, de los escritos sociales de Freud, ellos trazan un agrupamiento de escritos. Pero ustedes saben, y ahora voy a recurrir a un simple concepto matemático, que un grupo se transforma en una clase cuando le agrego un operador, algo que organice ese grupo. Puedo hablar de todos los objetos que hay en este cuarto. Son un agrupamiento de elementos totalmente heteróclitos, pero constituyen una clase si yo le agrego un operador conceptual y digo, son los objetos que están en mi consultorio.
Este es un operador y de pronto esos objetos que hasta ese momento formaban un montón incongruente, pueden organizarse en una clase y ahora son los objetos, la clase de los objetos del consultorio. Si hacemos la misma operación con respecto a los escritos sociales de Freud, ese agrupamiento de trabajos, y le aplicamos un operador, ¿qué resulta de ello? El operador central de los escritos sociales, el que le da congruencia a ese conjunto, es Tótem y Tabú, que de paso era la obra favorita de Freud. No necesariamente la que más quería, que era Tres ensayos, pero sí consideraba la aportación magistral de él. Bueno, Tótem y Tabú es el escrito que organiza todos los escritos sociales de Freud. Es el que les da congruencia, les da una coherencia interna. ¿Hasta acá quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Por Bueno. ahora creo que no. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá no veo a nadie. Bueno. Decíamos que Tótem y Tabú es lo que coidentiza todos los escritos sociales, pero además, por este isomorfismo entre cultura e individuo, es también el nódulo de la clínica freudiana. La clínica freudiana es la clínica de Tótem y Tabú. Cuando Freud desarrolla su modelo más complejo de aparato psíquico, que es la segunda tópica, no hace más que distribuir topográficamente los tiempos de Tótem y Tabú. Ustedes recordarán que Tótem y Tabú tiene dos tiempos: el primer tiempo con el reinado del protopadre, el segundo tiempo cuando lo asesinan y lo incorporan a manera de superyo. Bueno, el ello es el primer tiempo de Tótem y Tabú, el reinado pleno del protopadre. El yo inconsciente y el yo preconsciente forman el segundo tiempo de Tótem y Tabú. Por ahí, esto no lo dijo Freud, pero idealmente, o no lo dijo explícitamente, asomaría un tercer tiempo que implicaría el fin de análisis en términos ideales. Entonces, la clínica freudiana es la clínica de Tótem y Tabú. Lo cual quiere decir, y sobre todo si apelamos a los últimos desarrollos de Freud, al Freud de la segunda tópica, por lo tanto del superyo, del fetichismo, de la pulsión de muerte, la repetición. Esto implica que en la clínica freudiana, lo mismo que en Tótem y Tabú, de lo que se trata fundamentalmente es de romper el sometimiento a un objeto. Van a ver ustedes que la clínica necesariamente lleva fundamentalmente a romper el sometimiento masoquístico a un objeto. ¿Y ello por qué? Tenemos hasta ahora entonces, como elementos centrales de lo que venimos hablando, valor neurotogénico de la cultura, isomorfismo entre cultura e individuo, preeminencia de Tótem y Tabú en la clínica freudiana y en la clínica de la cultura. Tótem y Tabú fue un mito inventado por Freud para dar cuenta del origen de la cultura. Cuando se lo quiere utilizar para eso es totalmente inconsistente. Tótem y Tabú fue absolutamente dejado de lado como
mito explicador del origen de la cultura. Es inconsistente antropológicamente, es inconsistente lógicamente. Antropológicamente porque, de acuerdo a lo que Freud decía en Tótem y Tabú, toda cultura tenía que pasar por una fase totémica. Y esto fue descartado absolutamente por la antropología. Para ir brevemente, lógicamente también es inconsistente, porque es una petición de principio, es decir, utiliza en la demostración lo que quiere demostrar. Por ejemplo, él quiere dar cuenta de la humanización, pero resulta que estos antropoides son capaces de realizar un duelo. Si son capaces de hacer una unión, son capaces de lenguaje. Entonces ya son humanos. Cuando en realidad lo que quiere demostrar Freud es la posibilidad de la humanización. Es decir, es inconsistente lógicamente, cae en una petición de principio. Van a ver que siempre en psicoanálisis, cuando se va a los orígenes, siempre se cae en una petición de principio. Siempre se utiliza en la demostración lo que se quiere demostrar. Por ejemplo, la cultura exige sublimación, pero para que haya sublimación, sin sublimación una cultura no puede sostenerse. Pero para que exista sublimación es necesaria la cultura. Entonces, es indecidible el origen. Y esto, en todas las construcciones psicoanalíticas del origen nos encontramos con la misma dificultad. Lógicamente son inconsistentes. Bueno, decíamos que Tótem y Tabú, como mito inventado por Freud para dar cuenta del origen de la cultura, falla. Es eficaz, pero donde sí es eficaz es en la determinación, no del origen, sino del funcionamiento. No del origen, sino del funcionamiento, de la cultura y también del sujeto. Recuerden que dijimos que Tótem y Tabú es el núcleo de la clínica freudiana. ¿Por qué del funcionamiento? Todas las culturas que conocemos son culturas del segundo tiempo de Tótem y Tabú. Ese primer mítico tiempo del protopadre, etcétera, necesariamente pasó porque en todas culturas existe el lenguaje. Por lo tanto, ya estamos en el segundo tiempo de Tótem y Tabú. Pero se establece una dialéctica entre el primer tiempo y el segundo tiempo, de tal manera que si desplazamos un metafórico cursor hacia un lado, encontramos que, si bien asentadas en el segundo tiempo, se acercan más al primer tiempo. Por ejemplo, una dictadura, una tiranía, etcétera, bueno, tienen lenguaje, etcétera, pero se parecen más al reinado del protopadre. Otras culturas más democráticas, podemos desplazar el cursor en sentido opuesto y encontramos que tiene mayor predominio la alianza fraterna. De la misma manera en la clínica freudiana, el primer tiempo de Tótem y Tabú con el reinado de un objeto omnipotente, el reinado sin límites de un objeto omnipotente es la psicosis. El primer tiempo de Tótem y Tabú es la descripción de la psicosis. La neurosis y la perversión ya son el segundo tiempo de Tótem y Tabú. Pero el primer tiempo de Tótem y Tabú es la psicosis. Ahora bien, decíamos que si analizamos Tótem y Tabú, es presente un concepto que aparece en todo su esplendor en 1921 con Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Este es el concepto de masa. Masa, Freud la analiza en función de un fenómeno social, pero como hablamos del isomorfismo, también puede ser aplicado como una categoría que da cuenta de la clínica del sujeto. Recuerden que Freud decía que para que haya masa se necesitan dos elementos. Un sujeto y otro que ocupe el lugar del ideal.
Estos dos operadores son fundamentales, son los elementos mínimos, el zócalo para la estructuración de una masa. Un sujeto y otro que ocupa el lugar del ideal. Freud tanto es así que hablaba de la masa de A2. En la clínica psicoanalítica es una masa de A2. En realidad es una masa de A3, nada más que el tercero está oculto. Pillon Rivière decía que el análisis es bicorporal pero tripersonal. Es decir, si existen estos dos elementos para que haya una masa en criterio social, también aplicando el mismo concepto al intrapsíquico encontramos que hay una masa interna. Esa masa interna está formada por el yo y su ideal, que es el superyo. El par yo, superyo, configuran una masa interna. Y recuerden, decía que el superyo, en el problema económico del masoquismo, es además el ideal del yo, además que el superyo tiene la función de ideal, el superyo como estructura es el ideal del yo. Es a lo cual aspira el yo. Y recuerden, en Psicología de las Masas, Freud habla de que en toda masa el líder mantiene una acción hipnótica, entre comillas, sobre sus acólitos. Tenemos estos dos elementos, uno de los cuales ejerce una acción hipnótica sobre el otro. Y el superyo tiene hipnotizado al yo. En esa masa interna, en esa masa de A2, el superyo tiene hipnotizado al yo. Piensen en los fenómenos de la hipnosis que Freud escribió en Nancy, por ejemplo. Freud observaba cómo al sujeto se le decía, bajo estado hipnótico, usted se va a despertar, va a salir del estado este, cuando yo se lo ordene, y va a tomar un objeto, por ejemplo un paraguas. Entonces se lo sacaba del estado hipnótico y el sujeto efectivamente iba y tomaba un paraguas. Entonces le preguntaba, ¿por qué agarró un paraguas? Y el sujeto daba una racionalización cualquiera, por si va a llover, etcétera, etcétera. Pero lo que quedaba oculto es que había hecho esa acción, era una orden del hipnotizador y se había olvidado de haber recibido esa orden. Fíjense si no está descrito ahí en ciernes todo el proceso represivo. Digo represivo en términos de los procesos de defensa, que no va mucho más que la represión. Porque el superyo le ordena al yo reprimir, inconscientizar. El yo obedece, pero se olvida que inconscientizó por orden del superyo y luego cubre esa laguna con una racionalización cualquiera. No, yo no salgo de casa porque soy muy casero, yo la paso muy bien en casa, y resulta que es un agorafóbico. Es decir, cubre eso que inconscientizó por orden del superyo, dando una racionalización. Por consiguiente, esta unidad, esta masa interna, se transforma, curiosamente, si apelamos a otros
citas de Freud, en el elemento central que opera en el psiquismo. Me refiero para producir fenómenos patológicos. Ya vimos que el yo, en obediencia a su amo, va a reprimir. Recuerden que Freud decía que la fórmula de la neurosis es yo, aliado al superyo, le hace sometido al superyo, versus el ello. El yo, que por incitación del superyo, que por obediencia a su amo que lo tiene hipnotizado, reprime los contenidos del ello. Esta es la fórmula que da Freud de la neurosis. Ahí está contenido todo el fenómeno de hipnosis. ¿Por qué va a reprimir el yo si no es porque el superyo lo tiene hipnotizado? Otra cita de Freud, del yo y el ello. La gravedad de la neurosis está determinado por la severidad del superyo. A mayor severidad, es decir, a mayor sadismo del superyo, hay mayor gravedad de la neurosis. Y un concepto más, si pudieron seguir hasta aquí no se aburrieron, que es el siguiente. ¿Qué quería? Si ahora vamos a Tótem y Tabú, que Freud expresa en Psicología de las Masas que la masa corresponde al primer tiempo de Tótem y Tabú, los hijos con su líder, que era el protopadre, y sugestionados por él. ¿Qué expresa entonces este concepto de masa interna? Primero, está en consonancia con la fórmula de yo sometido al superyo y reprimiendo al ello. Recuerden lo que dijimos de la cultura, que la cultura va a engrosar el sadismo del superyo en su gerenciamiento de la pulsión activa. Yo unido al superyo, hipnotizado por el superyo. Pero además, ¿qué quería el protopadre? O la madre fálica, que es lo mismo. El protopadre o la madre fálica, pues son todas las figuras de la omnipotencia. Cuando Freud habla del protopadre, está hablando de las figuras de la omnipotencia. ¿Qué quería el protopadre o la madre fálica? En última instancia, que no se los muestre a ellos como castrados. Si los hijos accedían a las mujeres de la horda, esto implicaba la castración del protopadre. Si los hijos se separan de la madre fálica, esto implica una castración. Es decir, que estas figuras de la omnipotencia, que son el núcleo del superyo, lo que demandan fundamentalmente es que no se denuncie su castración. Es decir, que estas figuras de la omnipotencia, enquistadas en el superyo y en el basamento del superyo, Freud decía que el núcleo del superyo es el protopadre, estas figuras de la omnipotencia, extendiéndolo más allá del protopadre, incluyendo la madre fálica, estas figuras de la omnipotencia lo que exigen al yo es que se someta para no denunciar su castración. Y tener un objeto para tapar la propia castración es hacer que ese objeto devenga un fetiche. Es decir, que la relación yo-superyo es una masa de A2, es una relación sadomasoquista. El superyo
alimentado por la pulsión de muerte y el yo deviniendo masoquista. Es una relación sadomasoquista, es una relación hipnótica, pero también tiene lugar en ella la fetichización. Con lo cual se anudan los trabajos últimos de Freud, la pulsión de muerte, la segunda tópica, por lo tanto el superyo, el masoquismo y el fetichismo. Todos ellos son distintos aspectos de un mismo fenómeno que son englobados por el concepto de masa de A2. Que extrajimos de los escritos sociales, los transportamos, los exportamos al interior del psiquismo. Y son además el centro de la neurosis. Recuerden la fórmula de neurosis. Yo unido al superyo, aliado al superyo. Y reprimiendo el ello. La consecuencia clínica de esto es, en primer lugar, reitero, que toda la clínica psicoanalítica se centra en romper el sometimiento masoquístico al objeto neurotogénico por excelencia que es el superyo. O, dicho en términos de los escritos sociales, romper la masa de A2. Es desmasificar al sujeto. Si rompo un sometimiento interno, rompo el sometimiento a una figura que ocupa el lugar de protopadre o de madre fálica, en última instancia desmasifico al sujeto. La esencia de la neurosis y también de las restantes patologías es que el sujeto siempre se ofrece como fetiche a un otro para que ese otro, dentro de la fantasía del sujeto, ¿no? Para que ese otro no esté castrado. Esta es la esencia de la neurosis. Esto una y otra vez, con monotonía, lo vamos a encontrar en todas las sesiones. Es decir, la estructura de masa. Soy el fetiche de otro como núcleo de los fenómenos patológicos o de los síntomas. Soy el fetiche de otro, es decir, estoy en una masa de A2. La clínica apunta a desmasificar al sujeto. ¿Qué pasa cuando se rompe la masa? Y ahora vamos a hablar en términos un tanto ideales. Cuando se rompe la masa, que nunca se rompe totalmente porque está la pulsión de muerte que insiste permanentemente y es inerradicable. Pero cuando se rompe la masa, ¿qué es lo que aparece? Y aparece el sujeto. Con razón se dice que Freud no tiene una teoría del sujeto, que cuando utiliza la palabra sujeto lo hace de una manera coloquial. Pero no obstante encontramos gérmenes dentro de la obra de Freud que permitirían ir hacia una definición o una de primera visión de lo que sería el sujeto en Freud. Como citas aisladas. Cuando Freud decía, pude hacer mis descubrimientos, mis hallazgos, porque como era judío, no pertenecía a la masa compacta. Ahí aparece la masa, Freud utiliza la palabra masa compacta, esta es la correspondencia, Flynn. No pertenecía a la masa compacta y eso me daba una cierta independencia en cuanto a mis procesos intelectuales. Héctor, una cosita Sí. que se me ocurrió mientras hablabas de la masa,
cuando Freud trae esto de cuando el líder de la masa desaparece, aparece como el pánico, ¿no? Como un sentimiento de mucho pánico. Esto a ver, ¿cómo lo relacionás con esto que venís diciendo? ¿O se me ocurrió? Después lo voy a relacionar justamente cuando hable, ahora que lo decís, en la cultura actual. Lo que ocurre en un sujeto individual, que siempre pasa esto. Freud lo toca indirectamente este tema en la novela familiar. La novela familiar justamente es la constatación, el enfrentamiento de la castración de los padres. Mi padre no era un tipo tan extraordinario, ahora que lo puedo comparar con otros padres, Freud lo dice en esos términos, un poco ingenuo, pero cuando se da la constatación del enfrentamiento con la castración de los padres, ¿qué hace el sujeto? Se inventa otro en ese lugar. Coloca otro. Él en realidad era hijo de un rey. Ya Hegel establecía que la tragedia de los hombres es no poder vivir sin dioses. Diríamos, allí estuvo profético, porque está hablando de la neurosis. No podemos vivir sin dioses, ¿por qué? Primero, porque tenemos pulsión de muerte. Y por lo tanto tenemos que satisfacer, porque es una satisfacción, nuestro masoquismo. Y también nuestro sadismo, porque el superyo es una parte de mí. Es una parte de mi yo modificada por identificación. Entonces, sometiéndome, contando con un amo, obtengo una satisfacción sadomasoquista. Cuando él dice el superyo es abogado del ello, es decir, que el superyo aboga por los derechos del ello. ¿Y cuál es el derecho del ello? ¿Qué es el interés del ello? El interés fundamental del ello por el cual aboga el superyo es la satisfacción. Lo que el ello quiere es satisfacerse, descargarse. En este sentido, el superyo aboga por los derechos del ello porque da un curso y permite la satisfacción de la pulsión agresiva, nada más que sobre mí mismo. Pero al hacerlo, yo también disfruto. Entonces, necesariamente, primero desde una perspectiva pulsional, necesito un amo, porque a través de eso puedo satisfacer mi pulsionalidad agresiva y disfrutar con ello. En segundo lugar, ya no por motivos pulsionales, sino por motivos narcisísticos, necesito también un amo, porque es la prueba de que no hay castración. ¿Por qué? Hace un ratito hablábamos acerca de que había dos figuras de la omnipotencia que estaban en el núcleo del superyo, que eran la madre fálica y el protopadre. En realidad, hay una sola figura de la omnipotencia en la obra de Freud, que es Su Majestad el Bebé. Porque el protopadre y la madre fálica son derivados de Su Majestad el Bebé. Entonces, y acá, bueno, sería entrar en otro tema, así que lo tengo que decir un poco dogmáticamente, lamentablemente. Si la castración, la lógica de la castración, en última instancia, la ruptura de Su Majestad el Bebé, el destino de Su Majestad el Bebé, una vez que es sometido a la operación de la castración, es su migración a figuras de la omnipotencia. Está la madre fálica, el protopadre.
en los cuales el sujeto reconoce o se reconoce como lo que antaño fue. Y si logro el amor de estas figuras de la omnipotencia, de la madre fálica, del protopadre, es como si me fusionase con ellos y recobrase nuevamente a su majestad el bebé. Entonces, necesito figuras de la omnipotencia, estas dos por antonomasia, necesito estas figuras de la omnipotencia para recuperar a través de ellos, o intentar recuperar ilusoriamente un estado previo a la castración, previo lógicamente a la castración. Ellos me prueban que no hay castración, y para que no estén castrados yo me ofrezco masoquísticamente como fetiche para sostenerlos en ese lugar. Esto es la quinta esencia de todo el padecimiento psíquico. Por eso Freud decía, mayor severidad del superyo, mayor gravedad de la neurosis, es decir, mayor severidad del superyo, mayor sadismo del superyo, implica también mayor masoquismo del yo, implica mayor entrega del yo a este lugar masoquístico y fetiche, y de fetiche, para sostener la castración. Pero no hay que olvidar que al hacerlo obtiene una satisfacción funcional y además le permite ilusoriamente recuperar algo de la no castración. Por eso, volvemos a la frase de Hegel, es tan necesario tener un Dios. Por eso, si se me cae uno, reconstruyo en otro lado otro, novela familiar. ¿Se entiende? Porque me es imprescindible por esas dos razones. Decíamos que si se rompe la masa, lo que aparece es un sujeto. Y hablábamos de que había algunos indicios en la obra de Freud que apuntaban a construir una idea de lo que podría ser el sujeto. Hablábamos de la correspondencia con Fliss, cuando Freud se refería a que él no formaba parte de la masa compacta. Había, por lo tanto, un salirse de la masa, un desmasificarse. Ese movimiento que nosotros decíamos hace un rato, que era el que presidía el análisis y los movimientos en la clínica. La tendencia hacia la desmasificación. En Psicología de las Masas, en uno de los apéndices, volvemos a los escritos sociales, Freud dice que el primer individuo de la historia probablemente haya sido el poeta. ¿Por qué? Porque él no cometió el parricidio en un acto, sino lo hizo simbólicamente a través de la poesía. Y concluye, la poesía necesariamente, la primera poesía necesariamente tiene que haber sido épica, como efectivamente sucede. ¿Por qué? Porque en la poesía épica se comete el parricidio, pero ya simbólicamente. Pero ahí habla nuevamente de alguien que se aparta de la masa. En este sentido, suspendiendo el acto y transformándolo en proceso de pensamiento. En Moisés y la religión monoteísta, Freud, citando a otro,
pero mostrando su conformidad con lo que ese otro decía, decía que Akenatón fue nuevamente el primer individuo de la historia. Recuerden que Akenatón se separó de la religión oficial de Egipto y fue la creación de una suerte de monoteísmo, porque solo existía el dios Sol, ¿no? Atón. Pero se apartó de las creencias oficiales de la religión egipcia. En este sentido, Freud decía que fue el primer individuo de la historia. Nuevamente, un proceso de desmasificación. Como cuando él hablaba de su condición de judío y de la independencia de criterio que eso le dio, como hablaba del poeta y como hablaba de Akenatón. Siempre ese ser sujeto, ese ser individuo, como a veces lo llama Freud, aparece en términos de ruptura de la masa. Clínicamente, de ruptura de la masa intrapsíquica. ¿En qué medida puedo apartarme yo de ser el fetiche de mis padres? Lo que emerge ahí es un sujeto. Y recuerden, vinculado con esto, que hasta en su último escrito, el compendio o el esquema del psicoanálisis, de acuerdo a las traducciones, Freud sostiene, ya lo venía haciendo de antes, análisis terminable e interminable, Freud sostiene que lo que busca el análisis es dar autonomía al yo. Esta palabra autonomía dio lugar a muchos malentendidos, sobre todo en el psicoanálisis estadounidense de la década del 50 y del 60. Lo que Freud quiere decir cuando habla de autonomía del yo es, hasta si lo miramos etimológicamente, autonomía quiere decir darse sus propias normas. Es decir, reducir sus vasallajes, ya que el vasallaje implica aceptar, someterse de las normas de otro, particularmente del superyo, del principal agente neurotogénico. Es decir, que el yo pueda darse sus propias normas y no aceptar ciegamente la norma del superyo, que se deshipnotice, que se desmasifique, que se rompe la masa de a dos. Esto es lo que Freud decía, donde ello era, yo debo venir. Por supuesto, donde ello era y también superyo era, yo debo advenir. ¿Y cuáles son las normas del yo? ¿Qué busca el yo? Y el yo lo que busca es amar y ser amado. El yo, dice Freud, es una formación erótica que apunta primordialmente a amar y ser amado. Lo cual, cuando ocupa el lugar de un fetiche hipnotizado, necesariamente queda vedado, limitado o pervertido esta necesidad de amar y ser amado. Son 1:30, no sé si tenemos unos minutos más. Una pregunta, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, me quedé pensando algunas cosas. Por ejemplo, el lugar del analista Salvador, la relación con la RTN. En esto de la desmasificación me hizo pensar como en un nacimiento. Entonces ahora, frente a la pérdida del objeto de amor, también el riesgo de RTN. Por supuesto, está muy interesante lo que vos decís. Precisamente la reacción terapéutica negativa que se produce cuando el sujeto está mejorando, dice por sentimientos de culpa. Pero ahí tenemos que hacer un asterisco y tratar de definir en qué sentido la culpa.
Recuerden que Freud dice que un sujeto no tiene una ética innata, que es bueno o es malo lo que le dice el objeto, cuyo amor necesita el yo, lo que dice ese objeto es bueno y es malo. Esa es la ética del yo. Es bueno todo lo que me hace ganar amor del objeto y es malo aquello que me hace perder amor del objeto. Y si pierdo el amor del objeto me casan, etcétera, etcétera. Ahora bien, si recordamos lo que hablamos hace un rato con respecto al núcleo del superyo, ocupado por estas figuras de la omnipotencia, y que el designio de esta figura de la omnipotencia, la intención central de ellas, es que el sujeto no denuncie su castración. Entonces yo me voy a sentir culpable cuando hago una acción que implica desnudar la castración del otro. Entonces hago una reacción terapéutica negativa, mejoré, y esto implicaría que di pasos más cerca hacia mi deseo. Y esa mejoría implica castrar al objeto del cual todavía dependo, al cual todavía estoy sometido. Y entonces mi culpa es en realidad haber alterado el designio del objeto del cual dependo, que es que no denuncie su castración. Por lo tanto, la culpa, siempre clínicamente, es cuando aparece que estoy mostrando la castración del otro a través de una acción mía. Y ahí aparece la reacción terapéutica negativa. ¿Te queda Sería claro? como el nacimiento del deseo del sujeto. Bueno, dicho en términos ideales, sí. Porque estamos hablando en términos ideales. En realidad el deseo siempre estuvo en el sujeto, nada más que está en grados mayores o menores de inhibición. Pero siempre alcanza una expresión sintomática y también en su vida real, nada más que es una expresión limitada, cobarde, inhibida, para que pueda progresar en su despliegue, necesariamente tiene que correrse del lugar del fetiche. El analista de Salvador. Y analista de Salvador, porque si yo lo salvo, él se va a salvar efectivamente, pero va a ser mi fetiche, porque me va a ubicar a mí en el lugar de Salvador, es decir, como otro ideal. ¿Te queda claro? Este es el espíritu de la clínica del último Freud. Fíjense, por ejemplo, cuando Freud hablaba a propósito de un emperador del Imperio Austrohúngaro, había nacido con un defecto congénito en el brazo, y un biógrafo de este emperador sostenía que ciertas acciones de él se debían a una especie de protesta masculina tipo Adler para sobrecompensar ese defecto. Es decir, en ese defecto sentía una desvalorización como consecuencia de ello y había realizado ciertas acciones compensatorias para mitigar ese sentimiento de desvalorización. Y Freud dice algo genial ahí. Y dice, sí, pero no nos olvidemos de lo siguiente, que ese sujeto sentía su malformación como algo que llevaba a tal desvalorización de su ser, porque la madre de él, una mujer muy orgullosa de su estirpe,
lo había visto a él, nacido con esa malformación, como una suerte de mancha en el orgullo de de sus ancestros y de toda esa línea real. La madre lo había visto con una falla inaceptable, y a partir de ahí, él se vio o se sintió en una desvalorización que era siderante. Y después vienen los actos compensatorios, etc. Vos fijate que lo que está diciendo nuevamente es el modo en que un sujeto se ve, el modo en que un sujeto se valora. Hasta eso está determinado por el lugar que ocupó en el inconsciente parental, el lugar de fetiche. En el caso de la joven homosexual también habla del lugar de la joven homosexual en el inconsciente parental. En el caso Dora también muestra cómo Dora estaba incluida en un determinado circuito desiderativo, incluida por lo tanto en un lugar preciso para las transferencias de los padres sobre ella, para el inconsciente parental. Todo esto, transferencia de los padres sobre ella, lugar en el inconsciente parental, fetichización, sometimiento al superior, todo esto son expresiones equivalentes. Bueno, pero sí, como bien vos decís, reacción terapéutica negativa igual culpa por haberse corrido del lugar de fetiche. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Al expresar el analista, como bien vos dijiste, en lugar de Salvador, está expresando otro deseo que el de analizar. Lo único que es manifiesto en el analista es el deseo de analizar, no de salvar. Por eso Freud decía que la curación viene por añadidura. Yo no quiero curar, no quiero salvar, quiero analizar. ¿Hay alguna otra pregunta, un otro comentario que quieran hacer? Esto Estaba pensando que entonces el furor curandis, justamente, que es que lo que no hay que hacer, es mantener al psicoanalista en el... ¿no? Sí, pero el furor curandis es del analista. Claro, claro. Recién Verónica hablaba del analista Salvador, ¿no? Es decir, prometeico. Mariana me decía, ¿por qué no hablaba de los mitos? Cuando hablábamos de esta reunión. Fíjense que si analizamos los mitos de los cuales se ocupó Freud, ¿cuáles son? Medusa, el andrógino, Narciso, Edipo, Prometeo, y uno de su invención que es Tótem y Tabú. Esos son los mitos con los cuales trabaja Freud. Narciso, bueno, instrucción del narcisismo. Prometeo, la conquista del fuego. Medusa, cabeza de Medusa. Edipo, bueno, desparramado a lo largo de toda la obra de Freud. Tótem y Tabú,
en el trabajo homónimo. Pero a partir de lo que hablamos, podemos intentar hacer una articulación entre los escritos sociales, tomados como escritos clínicos, y los mitos, porque estos procesos que tienen lugar en el psiquismo, esta dialéctica entre la masa y el sujeto, no podía estar ausente de los mitos que son, decía Freud, los sueños de la humanidad. Por lo tanto, esta temática, estos movimientos que presiden la dinámica del aparato psíquico no podían estar ausentes de los mitos. Y ahora, cada mito puede ser analizado en sí mismo, y cada mito analizado en sí mismo, el de Prometeo, Narciso, Medusa, etc., responde a una vista de Freud, a una perspectiva sobre el aparato psíquico. Narciso, obviamente, del narcisismo, Edipo, obviamente, sobre Edipo, Medusa, de la sexualidad femenina. Pero tratemos de articular estos mitos con lo que veníamos diciendo sobre los escritos sociales leídos como escritos clínicos. Tratemos de articular los mitos con los escritos sociales, en función o en los términos que veníamos hablando, en un esquematismo que no hace ninguna justicia y en algunos puntos, por lo tanto, es un tanto erróneo de estos mitos de Freud. Si intentamos articularlos, enlazarlos a ellos, podemos decir que Prometeo, recuerden que Prometeo es el que le dio el fuego a los hombres, el que los sacó de un estado de embrutecimiento en el cual estaban. Le roba el fuego a Zeus y lo entrega a los hombres. De ahí que Prometeo aparezca como el Salvador. Prometeo actúa sobre los hombres embrutecidos. Los hombres embrutecidos aluden a qué? Al narcisismo y al mito del andrógino, que es lo mismo. El andrógino, que era hombre y mujer al mismo tiempo, que tenía los dos sexos simultáneamente y que era autosuficiente, por lo tanto corresponde a una figura narcisística primaria. La incidencia de Prometeo sobre el andrógino Narciso provoca la separación. Recuerden que en el mito del andrógino, las dos mitades que se separan, hombre y mujer, al principio eran una masa magmática confundida. Las dos mitades que se separan, después intentan buscarse uno a otro y este da lugar al mito del amor, ¿no? Porque se buscan el hombre y la mujer, etc. En este sentido, si Prometeo transmite a los hombres el fuego de Zeus, es decir, lo saca de su embrutecimiento, de su estado narcisístico de andrógino, ahí aparece una división y ahí aparece Edipo, que busca cumplir su deseo, que es reencontrarse con aquel objeto perdido, que es la madre. Pero en esta operación de Prometeo sobre el andrógino Narciso, queda un resto, que es la cabeza de Medusa, la madre fálica, o el protopadre, la figura de la omnipotencia. Y es precisamente este resto, recuerden, cabeza de Medusa, no podía ser mirada porque los que lo miraban se transformaban, se morían, se transformaban en piedra. Fíjense que ahí la pulsión escópica, el mirar, es denunciar la castración. Cabeza de Medusa, una figura fálica que en lugar de cabellos tenía serpientes. Pero Freud mismo nota en el análisis del mito que esa cabeza pletórica de serpientes
no hacía más que desmentir la castración. Y no podía ser mirada, porque ser mirada implicaba denunciar la castración. Hay, por lo tanto, en esta operación de Prometeo sobre el narciso andrógino, para que aparezca Edipo, hay un resto, que es la permanencia, precisamente, de la madre fálica o de la figura de la omnipotencia. Y la permanencia de esta figura es la que lleva a Narciso a permanecer fijado en su propia imagen, es decir, sin acceder a la sexualidad. Cristian quiere hacer una pregunta. Cristian. Gracias. Héctor, ¿te puedo llevar al comienzo un poco de la exposición de hoy? Malena Dale. decía, bueno, un poco hizo un resumen del año, y este es un espacio que en general ha sido habitado por literatos, escritores, directores de cine, con lo cual el tema de la sublimación estuvo como siempre muy presente. Vos traes hoy algo que aparece en la obra de Freud, que es que la sublimación también conlleva la introducción de la pulsión de muerte en la desmezcla pulsional, y eso también va para el malestar Sí, claro. en la cultura. Y pensaba mientras te escuchaba la ponderación en general que hay de la sublimación, por ejemplo, bueno, institucionalmente a escribir, a hacer escritos para tal o cual cosa, en los consultorios cuando se presentan materiales en donde se pondera que no se está haciendo tal actividad o tal otro. Y te quería preguntar vos que tenés muy trabajado la obra de Freud, eh, ¿qué alternativas ves que escribe Freud, o qué alternativas nos propone teóricamente Freud a, a esa paradoja que se arma con el malestar en la cultura? Claro, es una pregunta muy interesante esta de Cristian. Él dice, la cultura exige sublimación, no hay cultura sin sublimación. Pero en la medida que sublimo para mantener la cultura, provoco desmezcla pulsional, libero un quantum de pulsión agresiva libre que pasa a alimentar al superyo, y entonces la sublimación deviene el mayor sadismo del superyo. Cuanto más sublimo, y por lo tanto cuanto más soy un agente cultural, simultáneamente más padezco de un superyo sádico, uno de cuyos efectos va a ser la culpa. Cuanto más sublimo, me siento más culpable. Esto es lo que vos planteabas. Sí, Esto, tal como Cristian lo dice, genera un círculo sin salida. Y en parte no tiene salida, porque una de las razones por las cuales Freud inventa la pulsión de muerte es para que no haya finales felices. Porque si no existiese la pulsión de muerte, podría haber un final feliz. Pero lo que muestra precisamente los análisis y la historia de la cultura es que no hay un final feliz. Había que dar cuenta de eso. Pero, ¿qué salida da Freud? La primera salida que da Freud es que puede haber sublimación y también satisfacción directa de la pulsión. Es decir, uno no tiene por qué consumir, por así decirlo, todo el stock pulsional en tareas sublimatorias, sino que también puede haber satisfacción directa. Y ahí hay un punto, a través de la satisfacción directa, en la cual el yo se corre de su sometimiento al superyo. Primero. Y segundo, y esto es una referencia marginal, porque Freud, en una sola oportunidad y en una carta a Marie Bonaparte, Freud dice que la pulsión de muerte se sublima. Es la única momento en que lo dice y en una carta. Es decir, cuando se da un movimiento sublimatorio de Eros, parte de la pulsión de muerte acompaña ese movimiento sublimatorio. Por ejemplo,
Si soy un escritor o un pensador, siempre uno piensa contra alguien y a favor de otra cosa, pero ese contra supone una agresivización, pero en la medida en que es en un registro puramente simbólico, es una suerte de sublimación de la pulsión de muerte. Una sola mención de Freud y marginal en una carta. Pero, ya sea por la satisfacción directa de la pulsión sexual, ya sea porque hipotéticamente la pulsión de muerte acompaña estos movimientos sublimatorios de Eros, allí habría también algo que compense parcialmente este círculo endiablado que vos hablabas, en la cual sublimo para sostener la cultura, pero en la medida que sublimo genero cada vez un super yo más tóxico, más sádico y más culpógeno. La única forma de salir de ese circuito que se retroalimenta a sí mismo es a través de la satisfacción pulsional directa, esto ya lo había dicho Freud, y parte de la pulsión de muerte va en la satisfacción sexual directa, no es puro Eros, está también en alianza con la pulsión de muerte, y además que la pulsión de muerte acompañe los movimientos sublimatorios de la pulsión de vida. Esto mitiga, compensa, no anula el circuito de retroalimentación positiva que vos describías, ¿no? Gracias. No, gracias a vos, es una pregunta muy interesante. Yo me estoy por ir, pero quería tirar una última pregunta, a ver si la puedo articular. Que sería, vos hablabas de los tres tiempos, el tercero sería el fin de análisis en Tótem y Tabú, supuestamente. Y Ideal, utópico. utópico. Y que supongo que tampoco es lo mismo que llegar al autoanálisis. Y entonces me pregunto, ¿por qué los didactas no tienen el requisito de analizarse? Bueno, vos vas a otra cuestión, que justamente por falta de tiempo no pudimos entrar, que es el malestar en las instituciones. ¿Vos sabés por qué se creó, cómo se creó la institución psicoanalítica? ¿Alguien sabe? ¿Quieren contarlo? ¿Cómo se creó la IPA? No, ¿quieren? Si alguien lo sabe. Bueno, empiezo yo. La IPA se creó como consecuencia del cáncer de Freud. Freud, alrededor del 20-21, se entera del cáncer, se difunde, mejor dicho, la noticia, y por supuesto comienza la idea de que Freud se va a morir. Y con ello, la idea de quién va a ocupar ese lugar. Moría el protopadre, y qué hermano o qué hijo iba a ocupar ese lugar. Entonces, una forma de solucionar esto fue lo siguiente, fue crear la institución. ¿Por qué? Porque en la institución el deseo parricida fue derivado en los candidatos y los didactas se reservaron el lugar de custodio de la fe y de la doctrina. Candidato precisamente quiere decir blanco, puro, es decir, purificado de todo deseo. Por lo tanto, en la institución psicoanalítica necesariamente se reflejan estos movimientos de Tótem y Tabú, donde está un hijo rebelde, parricida, o en quien se proyectan los propios impulsos rebeldes, parricidas, fratricidas, que es el candidato, y después aparece todo otro grupo de aquellos que mantienen
la ortodoxia, el psicoanálisis, etcétera, 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 y tratan de encauzar, reprimir, conducir ese movimiento rebelde representado por los candidatos que tienen que ser blancos y puros. Es decir, que la institución psicoanalítica remeda o se explica a partir de tótem y tabú, como cualquier institución, como cualquier movimiento de la cultura. Bueno, Héctor, ya estamos. Sí, Ya estamos. no pudimos hablar de malestar en la cultura, de cómo podemos aplicar todas estas categorías al malestar en la cultura actual, ¿no? Pero bueno, nos faltarán oportunidades. Exactamente, estuvo súper Estuvo muy interesante. interesante. Tal cual. Ya vamos a tener otra oportunidad. Muchas gracias, Héctor. Estuvo excelente. No, muchas gracias a ustedes Gracias, y gracias Héctor. a todos los asistentes. ¿Sí? Gracias. Un cariño para todos. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buen Chao. fin de... Chao. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias, Héctor.